Bien, espero que el tiempo de adoración haya sido de bendición a tu vida. Vamos a entrar de lleno al estudio del tema de hoy, Yom Kippur y la obra de Cristo. A manera de introducción, por si no conoces mucho de esta celebración, permíteme contarte que esta es una de las 7 solemnidades, 7 fiestas del Señor Todopoderoso. No son fiestas judías, lo volvería a decir, no son fiestas judías. No son los judíos las que las establecieron. El Señor mismo las estableció e invitó a su pueblo, el pueblo de Israel, y a todos a que participemos de ellas. Son 7 en total, esta es la sexta. Queda la última, que será Sukkot, la última del calendario anual, será Sukkot, también conocida como la fiesta de los tabernáculos. Se conoce Yom Kippur como el día Kadosh Kadoshim, es decir, el día Santo Santísimo o el día más santo del año. También se lo conoce como el ayuno, porque es el único día donde el Señor explícitamente manda a su pueblo ayunar, desde las 6 hasta las 6 del día siguiente. También es conocido como el día de cortar, porque según la tradición judía, este es el día donde los que se arrepienten son inscriptos en el libro de la vida de Dios y los que no se arrepienten son inscriptos en el libro que definirá que a lo largo del año que acaba de iniciar con Yom Teruah, a lo largo de este año, perderán la vida. Eso es lo que dice la tradición judía, ¿sí? Soy claro, la tradición judía, no la Biblia. La Biblia dice que al que no conmemora este día, hablándole directamente al pueblo de Israel, el Señor lo cortaría de su pueblo. Es un día de gran solemnidad en el pueblo de Israel, un día precedido por 10 días, desde que hemos tenido Yom Teruah hace 10 días, o la celebración de las trompetas hace 10 días atrás. Estos 10 días han sido días de evaluarse, de pedir perdón, tiempo de perdonar, de reconciliarse, de hacer las paces con los hombres, para venir a este día a hacer la paz con Dios. Es un tiempo de profundo examen y abatimiento del corazón y del alma a fin de presentarnos a Dios en integridad, humillados, como Él espera de nosotros. Esta celebración tenía un papel fundamental en el pueblo hebreo en la figura del sacerdote, del sumo sacerdote, el Cohen. El Cohen Agadol, el sacerdote máximo, ¿sí? La palabra correcta es Cohen, no tanto sacerdote. El Cohen se introducía al lugar santísimo una vez cada año para pedir perdón, primero por sus propios pecados y los de su familia y luego por los del pueblo. Era un día de extrema observancia de lo que se tenía que hacer. Había grandes detalles y yo en esta tarde quiero mostrarte el cumplimiento de esta celebración en la obra de Cristo. Cada una de las fiestas son una sombra de lo que Cristo haría, son una mirada un poco oculta de lo que sucedería después con Cristo. Cada una de las fiestas apunta a ellos. Literalmente, Hebreos capítulo 9, versículo 24 nos dice lo siguiente: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Podemos ver que todo este sistema de fiestas del que te vengo hablando y todo el sistema de sacrificios levíticos son simplemente una sombra de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo está haciendo y de lo que Cristo hará hasta que se dé la consumación de los tiempos. Toda la escritura de Génesis a Apocalipsis apunta a Cristo. Cristo es la consumación total de toda la revelación de Dios, como lo decía el día miércoles. Cristo superior a los profetas. Permítanme entonces mostrarles algunas de las realidades que se cumplieron en Cristo en Yom Kippur por medio de la sombra que se nos presenta en el libro de Levítico capítulo 16. Encontrarás en los versículos 1 al 13 todo lo que es en cuanto al día de la expiación. Yo, por una cuestión de tiempo, me centraré solamente en la obra de Cristo y en algunos detalles de esa obra. Lo primero que quiero que notes y entiendas para que puedas notar el valor de la obra de Cristo
es la labor del Cohen, la preparación del Cohen, sacerdote, ¿sí? Del Cohen. Lo primero que él tenía que hacer era despojarse de su ropaje de honra. Allá en el libro de Éxodo se nos había dicho en el capítulo 28, que creo que son 42 versículos de Éxodo 28, el Señor habla de cómo debe vestirse a Aarón y sus hijos. Cómo deben vestirse el sumo Cohen y los otros servidores, los levitas. Cada uno tenía una ropa específica. Los levitas tenían que estar vestidos desde la ropa interior hasta toda su ropa exterior de lino fino. Pero el sumo sacerdote tenía que llevar una ropa completamente diferente. El lino en colores, con piedras preciosas. Era literalmente, dice el Señor en el versículo 2 de Éxodo 28, esa ropa era para honra y hermosura del sumo Cohen. Para honra y hermosura. Sin embargo, cuando el Señor le dice a Moisés cómo debía suceder en el día de la expiación, nos dice Levítico 16, versículo 3 lo siguiente. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. Todo esto es lo que el Señor está diciendo. Dice, mira, no puede entrar cualquier día, porque era lo que había hecho sus hijos, Nadab y Abiú, habían entrado cuando el Señor no les había pedido que entren y Dios los había matado. Es el único caso a lo largo de toda la Biblia donde nos dice que alguien murió en el santuario, en el tabernáculo, en el desierto. Hay que ubicarnos en el desierto, en el tabernáculo del desierto, el tabernáculo que el Señor le revela a Moisés cómo tiene que hacerlo. No hay más incidentes de este tipo. El Señor le dice, dile a Aarón que no puede entrar en cualquier momento, tienen que entrar en un día determinado, y al lugar santísimo, ¿sí? Al lugar santísimo, que era el lugar donde habitaba el arca y la presencia de Dios, solamente va a entrar una vez al año, pero no puede entrar de cualquier manera, porque si lo hace de esa manera va a morir. Para entrar va a tener que despojarse de su vestidura de hermosura y honra, que es la vestidura natural que él usa como sumo Cohen, y se va a vestir de las vestiduras que usan todos los demás levitas. Es decir, ese día no va a haber diferencia entre él y los otros, él será uno más con ellos. Él se verá externamente como ellos, aunque es el sumo Cohen. En ese día él se verá como los otros servidores, será uno más con ellos. Esto es maravilloso, porque la Escritura nos dice, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 lo siguiente. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es maravilloso. Cristo, al igual que Aarón, en aquel momento, recuerda que estamos hablando de que todo esto era una sombra de una realidad, y la realidad es Cristo. Aarón, una vez al año, tenía que despojarse de su vestidura de honra y hermosura para ser uno más con los otros levitas, para así presentarse al Señor. De la misma manera, Cristo, en el cumplimiento de los tiempos, se tuvo que despojar de su honra y hermosura. Como nos dice el profeta Isaías, le vimos casi sin atractivo y ocultamos de él el rostro. No había nada de hermosura en él. Él se despojó a sí mismo de su gloria, de su hermosura, de su naturaleza gloriosa, y tomó forma de hombre, semejante a nosotros, no igual, él no es igual a nosotros, semejante.
Lo veíamos como uno más de nosotros, aunque Él siempre siguió siendo Dios, como Aarón siguió siendo el sumo Cohen, pero se veía como un levita, como el resto de los levitas. Cristo seguía siendo Dios, pero se veía como un hombre, porque era un hombre, 100% hombre y 100% Dios, para poder efectuar Él el sacrificio por nuestros pecados. Entonces encontramos que en la preparación del sacerdote se nos empieza a revelar la obra de Cristo. Otra cosa que tenía que hacer el sacerdote era que este acto de expiación lo debía hacer en total soledad. Nos dice el versículo 17 de Levítico 16 lo siguiente: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando el sumo Cohen, entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Volveré a leerlo. Levítico 16, 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Era una tarea en total soledad. No podía haber nadie en el tabernáculo, ni siquiera en otras áreas del tabernáculo. Toda esta tarea estaba centrada en el sumo Cohen. Él era el personaje principal de esto. En todas las demás festividades, estaba la orquesta de levitas con música, estaba el sumo Cohen y los demás levitas, todos ocupando diferentes áreas, pero no aquí. No en el día de la expiación, no en Yom Kippur. En Yom Kippur todos, absolutamente todos están de la puerta hacia afuera. El único que tiene derecho y obligación para entrar en el lugar de la presencia de Dios y mucho más en el lugar santísimo donde habita la presencia de Dios es el sumo Cohen. El sumo Cohen es el único que entrará. Todo lo demás deberá estar deshabitado. Esto también nos muestra a Cristo. Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, lo siguiente: He aquí, la hora viene, dice Jesús, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a su lado, y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús le ha anunciado a sus discípulos que Él va a ir a morir. Y Jesús es claro, aun cuando Pedro decía: Señor, aunque todos se escandalicen y te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús es claro al decir: ha llegado el momento en que ustedes me van a dejar solo. No era un hecho casual. Tenía que cumplirse la sombra ahora en la realidad. Así como el sumo Cohen tenía que estar solo en el momento del sacrificio, Cristo Jesús tenía que estar plenamente solo en el momento de su sacrificio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5 lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo un mediador. ¿Por qué hago énfasis en este versículo? Porque quiero de una vez por todas echar por tierra la mentira del quinto dogma mariano. El quinto dogma mariano dice, según la dogmática o la tradición de la Iglesia Católica Romana, que María es corredentora con Cristo. Corredentora con Cristo, porque ella en su entrega y en su sacrificio y en su dolor es igual o acompañante de la redención de los hombres. Y esto es una mentira total. Amamos a María, honramos a María. María es el ejemplo de mujer y sierva de Dios, entregada a la obra de la voluntad de Dios, tal como la Biblia da testimonio de ella. María ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Pero María no es corredentora. Aún el Papa Francisco ha dicho que esto es una tontería. No hay posibilidad de que María sea corredentora. Sin embargo, tampoco
saca esta dogmática. Porque no hay manera, no hay tal figura como corredentor. Hay un solo redentor y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo. No hay aquí virgen, santo o ángel que ayudara en la tarea de la redención. Solo Cristo. Él solo, como el sumo Cohen lo tenía que hacer en los días del tabernáculo, así Cristo tuvo que hacerlo solo y solo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Es necesario que entendamos estas cosas, porque las sombras son solamente eso, sombras de una realidad, pero en la sombra encontramos la enseñanza exacta de Dios. Gloria sea dada a Cristo, quien estando aún solo, sin nadie que estuviera con Él, sin nadie que estuviera en favor de Él, sin nadie que estuviera por Él, decidió voluntariamente ir y poner su vida para redimir a todo aquel que en Él crea. Porque esa siempre ha sido la voluntad de Dios, que Él se entregara en sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tengan vida eterna. Otra de las cosas que debe quedar en claro es que este sumo Cohen debía ser ungido para esto. Nos dice el versículo 32 de Levítico 16 lo siguiente: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser Cohen en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los otros Cohen y por el pueblo de la congregación. Hebreos capítulo 5 versículo 4 nos dice lo siguiente: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo Cohen, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, tenía que ser ungido. Esto es justamente la palabra, ¿no?, que nosotros utilizamos cuando hablamos de la palabra Cristo. Él es el ungido, Él es el Mesías, aquel que ha sido preparado para ocupar este lugar. Hebreos añade en el capítulo 7, versículo 21 lo siguiente: porque ciertamente los otros, hablando de los otros Cohen, sin juramento fueron hechos Cohen, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros Cohen llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo Cohen nos convenía, Kadosh, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos Cohen, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Me encanta esta escritura, es decir, anteriormente en lo que era la sombra se tenía que ungir a un hombre, ese tenía que ser de la descendencia de Aarón. Pero aquí, en el cumplimiento de los tiempos, Jesús es ungido para esta tarea, no según el orden de la ley, que era el orden que decía que los hijos de Leví tenían que ser los siguientes ocupantes del sacerdocio. Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá, Él es el león de la tribu de Judá. Pero de Judá no hay sacerdocio, por eso el Señor lo ungió según un sacerdocio espiritual, la orden de Melquisedec, y declaró que él sería sacerdote para siempre. Los sacerdotes, los Coanim, los siervos del altar, según la ley, tuvieron una terminación. Es más, a pesar de que se siguen teniendo
Hace casi 2000 años el Señor no permite que se levante un sumo Cohen. No lo hay. Como tampoco hay un altar, no hay un lugar santo ni un lugar santísimo, no hay un templo. Dios decidió cortar con todo eso para establecer su pacto perpetuo por medio de la gracia. ¿Volverá en algún momento a haber un templo? Claro que sí. ¿Volverá a haber sacrificios? Claro que sí, pero no serán para la expiación del pecado, porque por un solo sacrificio, por siempre, ofrecido por medio del Mesías, de Jesucristo, nuestro Señor, ya se ha hecho la expiación. Debemos dar gloria a Dios por todo esto, porque la figura del sacerdote es centrar la figura del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Si utilizo ambas maneras de decir, es maravillosa porque nos muestra a Cristo. Sigamos, veamos en segundo lugar la preparación del lugar. Nos dice Levítico en el capítulo 16, versículo 14 en adelante lo siguiente: tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El Señor estableció que en la preparación del lugar, ¿sí?, del lugar santísimo, Aarón tenía que entrar con sangre de un becerro, primeramente por sus propios pecados, pero luego con la sangre de este macho cabrío que iba a ser el medio de purificación por el cual se iba a expiar el pecado del pueblo. Y es aquí donde Aarón se diferencia completamente de Cristo. Cristo no entró en un lugar que estuviese contaminado. Cristo no entró en un lugar que tuviese que ser purificado. Cristo no tuvo que ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque Él es puro y sin mancha. Siempre lo ha sido. Literalmente, Él cargó nuestros pecados, pero en Él no se halló pecado. Él cargaba los nuestros y no se adentró a un lugar que estuviese contaminado por lo que ya ahí se ofrecía. Literalmente Él entró al velo, corrió el velo que es su cuerpo y entró al lugar santísimo en el cielo y delante del trono del Padre ofreció su sangre. En la antigüedad este sacrificio se hacía sobre el propiciatorio, es decir, entre los dos ángeles que miraban, y en la tapa de lo que era el arca del pacto, ese era el propiciatorio. Allí, a la vista de los ángeles, Él derramaba su sangre, o la sangre del sacrificio. Bueno, el Señor entró, nos dice la carta a los Hebreos, entró Él una vez para siempre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y la presentó delante del Padre para que fuese eficaz la redención de la humanidad. He aquí la maravillosa gracia de Dios, que por medio de la sombra nos muestra la excelencia del sacrificio de la realidad. Cristo se adentró Él de manera maravillosa delante de la presencia del Padre para ofrecer sacrificio para con nosotros. Ahora, debemos entender, por último, el resultado de este sacrificio. ¿Cuáles son los alcances del sacrificio de Cristo? Son dos. Tal como pasaba en la sombra de Levítico, nos dice el capítulo 16, versículo 15, lo siguiente: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados.
De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión. Es decir, nos dice literalmente que este sacrificio es un sacrificio de expiación. La palabra es la palabra hebrea kafar. Es lo que cubre, lo que quita completamente de delante de la presencia de Dios el pecado. Él, por medio del sacrificio de la sangre del macho cabrío, Aarón hacía que los pecados fuesen quitados de delante de Dios. El autor de Hebreos nos amplía el panorama y nos dice en el capítulo 9, versículo 24 lo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, y subraya esto, para quitar de en medio el pecado. Solamente Cristo y su sangre pueden quitar de en medio del hombre y Dios los pecados. Dice la Escritura que nuestros pecados han hecho una gran división entre nosotros y Dios. Y la única manera que había para quitar ese pecado era derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, eso sucedía una vez, en el día más santo del año, este día, Yom Kippur, una sola vez. El sacerdote venía con sangre ajena, entraba al lugar santísimo y Dios perdonaba los pecados del pueblo. Y tenía una duración de un año. De tal manera que al año siguiente, en el próximo Yom Kippur, en el día 10º del mes séptimo, tenía que volver el sacerdote a hacer nuevamente lo mismo. Porque así como continúa el pecado, necesitan continuar los sacrificios, pero no con Cristo. Cristo entró una sola vez con su propia sangre y quitó los pecados de entre nosotros y Dios para siempre, en tanto tú creas en Él. Porque este sacrificio es para los que creen, para los que lo reciben por fe, para los que por la gracia se han acercado a Dios. De tal manera que nuestros pecados han sido quitados, pero no los pecados de todos. Porque todavía está el pecado de delante de Dios si tú no has venido a Cristo, si tú no has aceptado su sacrificio. El pecado ha sido quitado por medio de la sangre. Pero tú tienes que tener fe en aquel que dio su sangre por ti. Lo segundo que sucede con este sacrificio, que se nos da en dos partes. Es decir, por un lado, un macho cabrío era muerto y la sangre era adentrada y puesta delante del propiciatorio, delante de la presencia de Dios para perdón. Pero por otro lado, quedaba otro macho cabrío vivo, sobre el cual Aarón debía poner sus manos, confesar los pecados, la larga lista de pecados del pueblo, y luego enviarlo al monte, a Azazel, para que se perdiera allí. Nos dice literalmente el versículo 10 de Levítico 16 lo siguiente. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 22. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La función de este era que todos los pecados que habían sido cargados sobre él, ahora el pueblo lo viera, porque Aarón salía con este macho cabrío, sobre el cual ellos sabían que había confesado su pecado, y un hombre designado lo tenía que llevar lejos, 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 y luego dejarlo para que se pierda. Y desde lejos lo veía perderse, y daba aviso al pueblo que estaba en ciertas postas, y decir, no lo veo más, se perdió, no lo veo más. Y unos a otros avisaban, no lo veo más, y así llegaba hasta Aarón, que estaba a la puerta del tabernáculo, y decían, no lo ven más. No está más. No está más. Y era maravilloso porque ahí Aarón decía, se acabó.
Se acabó. La sangre ha borrado nuestros pecados. Y el chivo expiatorio, porque de allí viene esto, el chivo de la expiación ha alejado nuestros pecados, los cuales ya no están delante de Dios ni delante de nosotros. En el Salmo 103, el salmista nos dice lo siguiente, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es maravilloso. La misericordia de Dios es maravillosa. Solamente en Cristo y por su sacrificio hay perdón de pecados. Solamente en Cristo y por su sacrificio el pecado se aleja. Esto es Yom Kippur. Esto es el día de la expiación. Es reconocer la obra maravillosa y grandiosa de Cristo en favor de su pueblo. Sin Él, nuestros pecados estarían delante de Dios y nuestros pecados estarían delante de nosotros. Por eso podemos ahora, tras su sacrificio, entrar confiadamente ante el trono de gracia para hallar misericordia en el día malo, nos dice la Escritura. Antes el sacerdote podía hacerlo una sola vez, y rápido, porque había que hacerlo rápido. Ahora podemos entrar siempre, y confiados, y tomarnos nuestro tiempo delante de Dios. Y si hay pecado en nosotros, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús, el justo. Porque ¿quién condenará a los escogidos si el Señor mismo es el que los ha declarado justos? Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y si fallamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque mientras estamos en la tierra, el pecado se nos adhiere a los pies. Por eso nos dice el autor a Hebreos, presentémonos limpios los cuerpos y la conciencia. En este día, todo buen judío se sumerge en agua. Y si no puede hacerlo, es válido, dice la tradición, pasar por una buena ducha, lavar el cuerpo y venir delante de Dios y decir, aquí estoy, perdóname. Mi cuerpo había sido instrumento para la inmundicia, para la injusticia. Pero aquí lo presento vivo, como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, quiero ser para ti. Amigo, amiga, hermano, hermana, yo creo que todos nosotros tenemos algo por lo cual pedir perdón a Dios. Y debiéramos pedir perdón. No podemos ir a pedir perdón sin haber perdonado. Y creo que aquí hay gran detalle en lo que voy a decirte de parte del Señor. Este pedir perdón no es hacer una tregua, no es es Yom Kippur. Tengo que presentarme delante de Dios, te pido perdón, pero mañana a las 6 de la tarde volvemos a la batalla. Porque kafar es olvidar. Y aquí donde creo que el gran engaño del pecado y la hipocresía donde a veces caemos, aunque no queremos llamarle así. Porque no perdonamos. Y si no perdonamos, nuestra comunión con Dios tampoco es la correcta. Hermano, perdona y olvida como Cristo lo hizo. Aleja ya todos esos pecados que otros tienen delante de ti. Aléjalos, sácalos, mándalos al olvido, para que de esa manera tengas paz con Dios y contigo mismo. Mi oración a Dios por tu vida es que tengas paz y que recibas hoy perdón. Dios está para perdonar. Cristo es el sacrificio perfecto para que tengamos paz con Dios. Si tú la necesitas, Cristo te la ofrece.
Que tengas un muy bendecido día de el perdón, que sea muy bendecido para ti. Es un día para pensar en Dios. Te esperamos en una próxima reunión. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén y amén.